Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, muy contento de poder participar hoy de este último día de Innovar Más del grupo EPM. Mi nombre es Jorge Izaza, yo soy el líder de los servicios de transformación de IBM y un poco me gustaría contarles un poquito de mí, de qué es lo que vengo haciendo en IBM. Yo aterricé en Colombia, soy colombiano, pero aterricé en Colombia después de vivir en el exterior casi 12 años, donde ayude a muchísimas organizaciones a transformarse, a entender un poco qué es lo que hoy mueve a varias organizaciones a reincidir, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas más importantes, sobre todo en el contexto de la pospandemia, pues qué es lo que está pasando, cómo lo podemos interpretar, cómo podemos ser mejores organizaciones. Entonces yo vine un poco con ese espíritu de traer un poco la experiencia que vengo ejerciendo desde hace ya varios años afuera, y ayudar a las organizaciones colombianas un poco con ese propósito de ayudarlos a liderar, a generar esos espacios donde realmente podemos ser totalmente disruptivos, y reinventarnos, ¿no? Reinventar la forma en la que nosotros trabajamos, reinventar la forma en la que nos relacionamos y vinculamos con nuestros clientes. Justamente eso es un poco de lo que yo vengo a contarles hoy, y es esto del Cognitive Customer Care, ¿no? Le decimos Cognitive Customer Care como en IBM nos gusta muchísimo poner las cosas o en siglas o en inglés, pero creo que esto es lo más sencillo posible, porque creo que se vincula directamente en la forma en la que nosotros como usuarios queremos entrar a vincularnos con las organizaciones, ¿no? De forma ágil, que entienda, que me escuchen, que haya una comunicación bidireccional, que no sea solamente de un solo lado, ¿no? Como solía ser antes. Y vamos a charlar un poquito de eso ahora, ¿no? Quiero un poco generarles o poner una semillita de duda, de idea, de curiosidad sobre lo que nosotros hoy estamos planteando. Aquí no nos inventamos nada nuevo, no reinventamos la rueda, todo lo contrario, simplemente pusimos a disposición aquello que IBM lleva haciendo más de 110 años y al servicio de esas organizaciones, ¿no? Y con un enfoque totalmente diferente. IBM es una organización, yo les acabo de mencionar, que tiene ya más de 100 años y realmente es una organización totalmente diferente a como la mayoría se lo imagina. Es una organización donde la pata más fuerte hoy está enfocada a cómo podemos aprovechar la computación cuántica, cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial, pero también en cómo nosotros como IBM ayudamos a otras organizaciones a hacer lo mismo que llevamos haciendo todo este tiempo. Y yo quiero que ustedes, si me acompañan por favor con este ejercicio, la mayoría van a saber qué es esto, y saben para qué funciona el esfero dentro del cassette, pero yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de tratar de explicarle esto a un niño. Yo por lo menos a mi hijo de 4 años, ¿cómo le explico para qué funciona el esfero dentro de la ruedita del cassette? Y yo me acuerdo y yo digo, pucha, yo tengo 34 años, pues tampoco es que estoy tan grande. Y la realidad es que el concepto en cómo nosotros hemos tomado la tecnología y los avances que hemos tenido en las últimas décadas, pues hacen que la tecnología se convierta rápidamente en algo obsoleto. Y lo mismo pasa con las organizaciones. ¿Por qué? Porque no nos pudimos sostener en el tiempo, porque no nos adaptamos, porque no supimos abrirnos a lo que estaba empezando a suceder en el resto del mundo. Muchas organizaciones lo sufrieron con la pandemia, lo sufrieron con el COVID-19, pero vamos un poquito al aspecto de qué nos traía esta imagen, ¿no? Y a mí me encantaría que hicieran este ejercicio después con la gente con la que ustedes se rodean, o si tienen niños, explíquenle esta foto y van a ver que es un ejercicio muy gracioso. Yo me maté de risa, y la realidad es que es algo que también, o sea, me río, pero también digo, pucha, o sea, es una cosa complicada. ¿A dónde estamos yendo? ¿Cómo se está moviendo un poco el mundo? ¿Hacia dónde está yendo? Y esta imagen, a mí este chart me encanta porque realmente nos muestra un poco ese avance, o sea, de cómo en las últimas décadas vimos un avance exponencial, no solo en tecnología, sino en la forma en la que se reinventó el consumo, en la que las mismas organizaciones, y me van a escuchar decir esto mucho, se vinculan con sus usuarios. Imagínense el teléfono se demoró 75 años en llegar a 50 millones de usuarios. Es una cosa ridícula, 75 años. Si vamos a las tarjetas de crédito, 28 años. A los cajeros automáticos, 18. Las computadoras, 14. Internet, 7 años. Facebook, 4. Pokémon Go, 19 días. 19 días para llegar a 50 millones de usuarios. Imagínense cómo nosotros podemos traducir esto. ¿Cómo lo podemos interpretar? Si el teléfono lo termina usando todo el mundo. La realidad es que no es porque un invento sea
mejor diseñado, tenga un usuario, tenga mayores usuarios. No, es el concepto, o sea, quién le estamos hablando y cómo le estamos hablando. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que hoy tenemos que entender para poder adaptarnos, porque creo que es esa visión, si nosotros nos vemos como empleados de organizaciones, yo por lo menos en IBM me considero un intrapreneur. Creo que yo soy una persona que, si bien me encanta, emprendí en otro momento de mi vida, no me fue muy bien, pero creo que eso es algo que tengo dentro de mí y creo que lo que nosotros como empleados o como colaboradores de una organización, pues es una de las cosas que tenemos que buscar, porque es la forma en la que podemos ser realmente disruptivos o traer la disrupción a la organización justamente para que no se quede con una visión un poco muy angosta de lo que está pasando en el mundo. Entonces yo me considero un entrepreneur y si ustedes me preguntaban hace 5, 6, 7 años si yo quería trabajar en IBM, yo digo, no. Pues yo pensaba otra cosa totalmente diferente de la organización. Yo me imaginaba trabajando en un Google. No sé, el mismo más chiquito me preguntaban y quería, no sé, trabajar en BlackBerry. Siempre me gustó trabajar en tecnología, pero estas marcas a mí me producen mucha nostalgia también por eso, porque fueron marcas que me generaron un momento o tienen un afecto enorme. Pues no sé si a ustedes les pasó de ir a Blockbuster los viernes o los jueves a la noche. Yo iba con mis papás y ir a seleccionar la película, hacer la fila por el candy store y después ir a la casa. Eso, pues hay una cuestión enorme de cómo yo me quería vincular, y no es que yo quisiera perder ese vínculo con Blockbuster, pero Blockbuster no supo adaptarse y entender que lo que venía era el streaming. Y rechazó al CEO de Netflix diciendo, no, es un fad, es una moda, va a pasar. Y la realidad es que no. Entonces, ¿qué pasa si hubiese sido Blockbuster el que se hubiese adaptado, hubiese pensado en la visión de streaming, hubiese comprado Netflix? Pues no se hubiese declarado en bancarrota. Y además fue supremamente volátil la forma en la que se dio la bancarrota de Blockbuster. Fue de un momento a otro. BlackBerry. Yo me acuerdo cuando tenía 17, 18 años, lo que más quería era tener un BlackBerry Pin. La forma en la que ellos imaginaron la mensajería fue algo fantástico, un dispositivo que realmente me permitiera escribir con todo lo que necesitaba y dejar de gastarle mensajes de texto que mis papás, pobrecitos, después me querían matar. Pero a lo que voy con esto es esa visión que tienen algunas organizaciones de poder reinventarse, de poder, yo creo que lo hacen en función de entender que los tiempos cambian, que la relación y los vínculos que quiero ejercer con mis usuarios están en constante flujo, son líquidos, por así decirlo. Si no, tendríamos compañías hoy como Motorola o Nokia, mismo Kodak, BlackBerry o Blockbuster, atrás. Creo que eso es una de las cosas que, si han leído algunos artículos de Forbes, han sido bastante drásticos en decir que la mayoría creo que el 30 o el 40% de las Fortune 500 en pocos años se van a acabar. Y creo que la pandemia hizo un poco eso. Si yo les pregunto a ustedes quién ha liderado la transformación, este chiste me encanta porque realmente marca un poco la diferencia de lo que hizo esta pandemia, que fue durísima para todos. Creo que eso es una de las cosas que nos quedan, pero creo que la reflexión siempre está, es, bueno, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué me dejó esto? Y como organización creo que las lecciones son infinitas. Ese camino a la nube que necesitaban desesperadamente muchas organizaciones, pero que algunas mentes un poco más cerradas o angostas dijeron, no es el momento. Y a mí me pasó de tener que consultar o ayudar a organizaciones, a una petrolera en el sur de Argentina, porque decían, ¿cómo hago si ahora tengo la gente en la casa y la información está en la oficina? Y bueno, ese es el tipo de cosas que pues, hubiese estado muy buenas que me hubiesen escuchado, no, mentira, pero sí realmente entender que a veces tener esta visión de transformación, pues es algo que se acelera o se dilata en función de las circunstancias. Y definitivamente el COVID fue una de esas variables que hizo que se acelerara la transformación de muchísimas organizaciones. En ese sentido, un poco lo que nosotros queremos y siempre tratamos de poner sobre la mesa es una visión, pues más bien de cómo podemos lograr esa reinvención con una mirada puesta en la eficiencia operacional. Y ahí es donde como organización, pues también buscamos formas de llevar un valor agregado en esa forma en la que las organizaciones se estaban relacionando con sus empleados. Yo no sé ustedes qué tan familiarizados están con el término de employee experience, pero creo que esa es una de las bases o los pilares fundamentales hoy en la experiencia del empleado, poder generar una experiencia de empleado
porque ulteriormente esos empleados van a generar una experiencia supremamente satisfactoria para los clientes, y eso está probado. Una de las cosas que nos vio también esta pandemia, o la realidad de la pospandemia, es la forma en la que nosotros mirábamos o entendíamos el intelecto, la capacidad intelectual de nuestros colaboradores. Creo que a más de uno lo dejó pensando es justamente cómo puedo yo aprovechar para reinventar el talento. Y eso es lo que nosotros estamos trayendo un poco sobre la mesa. Dejémosle, y no es de ninguna manera que aquí yo les voy a hablar de Skynet o que llega a Skynet y va a ser las que van a atender a las personas. El ser humano es fundamental en cualquier operación y de ninguna manera lo que nosotros queremos es reemplazar o quitar puestos de trabajo. Todo lo contrario, lo que queremos es que las personas que tienen esa capacidad de pensar, que tienen ese potencial intelectual, aprovecharlo para algo que sí reditúe a las organizaciones y no enfocarse en su capacidad manual, en su capacidad de hacer. Eso es justamente lo que cualquier organización debe evitar. Uno, porque hay una falta y una escasez monumental. No sé si han visto lo que son los puestos de trabajo en tecnologías de información. Hay una faltante de puestos tremenda, pero porque la gente se sigue enfocando en capacitarse o entrenarse en tareas que son, además que pueden ser totalmente reemplazadas en este momento por robots. Y robots me refiero obviamente a RPA o a procesos ya automatizados, pero la gente no, y tampoco las organizaciones se enfocan en entender realmente cuáles son las habilidades blandas o duras que tiene esa persona. Entonces yo puedo cubrir fácilmente una faltante que tiene mi organización reinventando el talento de esa persona, ¿cierto? Poniendo a la tecnología en función de hacer eso mucho más eficiente y mucho más rápido y dejar a la persona que piense, que se ocupe de yo como organización de reinventar su talento y llevarlo a ese siguiente nivel. Y ahora vamos a charlar un poco de cómo es todo esto puesto en la práctica, ¿no? Porque es muy bonito hablar de transformación y es muy bonito hablar de reinvención del talento, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y nosotros lo hicimos de una manera súper desafiante. Quiero dejarles este video para que lo vean y vamos a seguir charlando. ¿Qué pasaría si pudieras automatizar la mitad de las solicitudes de tus clientes y reducir el esfuerzo de tu organización en un 50%? ¿Mejorar el NPS en 20 puntos a la mitad del costo? ¿Escalar la capacidad de inmediato para manejar la demanda cambiante? Utilizar los datos de tus clientes para predecir y resolver sus necesidades, mejorando la satisfacción del cliente en un 35%. Y si pudieras contar con un socio estratégico dispuesto a hacerse cargo de la inversión inicial, pues ahora puedes. Y es verdad, suena a veces ciencia ficción y suena a veces un poco distante el poder pensar que todo esto es posible, ¿no? De cómo produzco más con menos costos. Y la realidad es que para eso es donde nosotros hemos entrado a jugar una pieza muy importante, ¿no? De cómo lo diseñamos, de cómo lo implementamos. Entonces, estamos hablando que la forma en la que se relacionan y se vinculan hoy las organizaciones, pues tienen hoy muchos canales. Hoy hablamos de omnicanalidad por todos lados. Creo que es una de las palabras que más se usa hoy. Definitivamente la pospandemia, la pandemia y la pospandemia nos trajeron una migración inorgánica de canales. Es decir, que no es natural la forma en la que una persona, por ejemplo, una persona migra de ir a la sucursal a empezar a utilizar un canal digital. La pandemia directamente fue totalmente disruptiva. Dijo, no puedes ir más a la sucursal, tienes que llamar por teléfono o atenderte por alguno de los canales que tenemos. Punto. Si no lo logras, no sé cómo voy a hacer. La saturación fue absoluta. Los canales, por ejemplo, como el contact center, se vieron totalmente devastados por este tipo de situación, porque nadie entendía cómo poder llevar también el contact center a la casa de los agentes de atención al cliente. Entonces, la mayoría de organizaciones estaban en una situación muy conflictiva, porque necesito cuidar la salud de mis empleados, pero también necesito poder ayudar a mis clientes. La mayoría de organizaciones hicieron lo que pudieron. Nadie se iba a imaginar esto. No es que esto ya decimos ahí, si la solución ya existía para poder atender o tener una mejor satisfacción del cliente sin matar el OPEX de las organizaciones. Pero realmente aquí lo que hicimos fue un ejercicio de pensar, bueno, ¿cómo podemos poner, como les decía, en práctica todo este conocimiento que tenemos? Y básicamente la propuesta se basa, la propuesta de valor, ¿no? de ese tipo de solución se basa en tres pilares, ¿no? En mejorar la experiencia de los empleados, porque como les decía, si yo logro mejorar la experiencia de mis empleados,
ulteriormente voy a mejorar la experiencia de mis clientes. Cómo hacer más fácil la interacción de mis clientes con la organización, con mi organización. Qué tengo que decir proactivamente, cómo lo puedo comunicar, qué le tengo que poner a él para que pueda autogestionarse, y finalmente la eficiencia operacional, ¿no? Cómo puedo apalancar la inversión que requiere una transformación de este estilo sin una gota de CAPEX, sin que la organización realmente ponga dinero para hacer que esto funcione. Y ahí es donde está parte de la disrupción total que tiene IBM en este tipo de proyectos. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar cómo es ese journey del cliente, ¿cierto? Cuando quiero incorporar nuevas capacidades, tanto digitales como cognitivas, pues el journey lo podemos poner como mientras que estoy haciendo el proceso de venta, ¿no? Donde estoy descubriendo, donde estoy comprando y donde ya estoy, por ejemplo, en el caso de un banco, ya en el onboarding del alta de la cuenta, por ejemplo. Y después, ¿cómo puedo yo proactivamente ayudar a mi usuario, a mi cliente, a gestionarse, ¿no? A usar los productos, a pagarlos, a pedir ayuda o directamente, si ya no quiere ser más un cliente mío, bueno, abandonar, porque eso es totalmente válido. Porque hoy, por ejemplo, el costo que tiene una llamada que llega a un agente humano, agente de carbono, como dicen en IBM, es muchísimo más costoso que si ponemos la tecnología a hacerlo, va a ser muchísimo más barato. O sea, aquí es realmente donde nosotros entramos a entender cómo podemos hacer esa reinvención de ese vínculo, ¿no? Entonces, básicamente nos enfocamos en las últimas etapas de usar, abandonar, cómo podemos introducir este tipo de tecnología y de metodologías, porque no son solo plataformas. Aquí hay una metodología enorme de experiencia de usuario para diseñar, por ejemplo, diálogos conversacionales. Esto es básicamente lo que hace IBM. Ustedes se contactan con las organizaciones, pónganse en el caso pandemia, se contactan con una compañía que hoy les provee las telecomunicaciones en su hogar, el internet, la televisión, el celular, y están 3 horas, 4 horas esperando a que los atienda alguien, o pasan por un IBR que los va de alguna forma filtrando o direccionando hacia lo que ustedes necesitan, ¿no? ¿Para qué? Para hacer más fácil la llamada del agente humano. Pero a ustedes la realidad es que como usuarios no les está haciendo la vida más fácil, están esperando y esperando y esperando. Lo que nosotros proponemos con este tipo de abordaje es justamente que un agente cognitivo, y agente cognitivo me refiero a, si quieren ponerlo en términos más prácticos, un robot, una inteligencia artificial, a interactuar con esa persona, ¿no? Y no es una interacción, y ahora lo vamos a ver porque quiero mostrarles un poco lo que sería una llamada más sofisticada, es en España, pero cómo se trata esa interacción, ¿no? Y que las personas realmente han pasado que no saben que están hablando con una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hemos logrado tal nivel de sofisticación que hace que los diálogos sean totalmente fluidos. Perdón, un segundo. Entonces, eso es una de las cosas que hemos logrado hoy día. Ustedes pudiendo gestionar la necesidad que tienen con una inteligencia artificial, ahorrándole o siendo por lo menos operacionalmente eficiente para la organización, y ahí nosotros poner a disposición realmente esas herramientas para mejorar mi satisfacción del cliente y de paso mejorar el NPS, como decía previamente en el video que les comentaba, el NPS de la organización. Un segundo, perdón. Entonces, a ver, permítanme por favor, vamos a pasar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y esta es un poco la visión que les comentaba, ¿no? Esto antes se llamaba Cognitive Contact Center, hoy realmente lo que entendimos es que esto reinventa la relación del cliente, ¿no? Esto es ya, por eso le decimos Cognitive Customer Care, ¿no? Porque es cómo nosotros podemos cambiar totalmente la forma en la que nos estamos vinculando con nuestros clientes y por todos los canales. Por eso no queda solamente por el contact center, porque no es solamente la llamada, sino yo puedo hacer un contacto a través, por ejemplo, de la aplicación móvil de mi banco e interactuar con esa misma inteligencia artificial. Entonces, el principio fundamental es evitar la llamada. ¿Cómo logro que la persona se contacte con la organización, pero ofreciendo la información de manera proactiva, ¿cierto? ¿Cómo pongo a disposición esos datos que tengo de mi cliente? Si tengo armados, estructurados arquetipos de persona, porque, y aquí quiero hacer un paréntesis, ya que lo acabo de mencionar. Entendimos que la forma en la que nos relacionábamos con nuestros clientes o con los usuarios o con las otras personas no puede ser determinado por variables cuantitativas. Yo no puedo entender, no puedo saber quién es Jorge Izaza por su rango etario,
por sus ingresos, por el lugar donde vive, por donde trabaja. Eso no determina mi comportamiento, no dice quién soy. Entonces, la forma en la que estaban segmentadas la mayoría de personas para las organizaciones, pues está fuera de todo contexto. Si yo les hablo de dos personas de 75 años, de 80 años, multimillonarios, con títulos nobiliarios ingleses, pues ustedes de ninguna manera se van a imaginar a Keith Richards o el Príncipe Carlos. Pues son totalmente diferentes, el uno y el otro son totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué esas variables sí van a determinar para mí si este cliente está apto para este producto o no? Entonces nos tenemos que basar en algo muchísimo más amplio, que nos dé las variables o el conocimiento que los números no nos pueden dar. Por eso hablamos de arquetipos de persona. Y cuando hablamos de arquetipo de persona, hablamos de entender a qué aspiran mis usuarios, a qué le tienen miedo, cómo su día, cuáles son sus jornadas, o sea, tienen familia, están divorciados, están pasando por momentos donde quieren tal vez emprender con una maestría o mismo emprender con un proyecto de negocio. Eso es lo que yo necesito entender para ver cómo me tengo que comunicar con mis usuarios. No simplemente los números, los ingresos y hacer una estimación en función de eso. Esto que tomamos nosotros acá lo hacemos en función de esos arquetipos de persona. Los diálogos conversacionales, porque aquí le metemos UX a cómo hablamos con la persona, es en función de esos arquetipos. La inteligencia artificial debe interpretar, Jorge, qué arquetipo es. Y entonces en función de eso va a entender un poco mejor, o va a tener a través del entrenamiento constante que tiene esto, porque esto es como un bebé que va creciendo a medida que uno lo va nutriendo de inteligencia o de comida, esto va creciendo y se va haciendo muchísimo más robusto. Entonces eso es la parte fundamental de todo esto. Pero ¿cómo hago para que él realmente arranque de una base supremamente sólida? Y es nutriéndolo esos diálogos conversacionales con esa visión de arquetipo que nosotros tenemos o que hicimos el estudio de la organización. Pero básicamente, como volviendo ya a los puntos, como vemos el Cognitive Customer Care, tenemos que buscar evitar la llamada. ¿Cómo hacemos eso? Dándole información proactivamente a esa persona o ese usuario para que la pueda encontrar. Entonces, si es una persona que me está llamando 4 o 5 veces al mes para preguntarme el saldo, tal vez, si yo lo hago a través de la notificación push de mi aplicación, pues estoy resolviendo eso que se convierte ulteriormente en una llamada y me cuesta más dinero, ¿no? Pues no es que yo no quiero atender a mi cliente, todo lo contrario, quiero atenderlo de la mejor forma posible. Pasa que a veces que espere cierto determinado tiempo a llegar una llamada para hacer una consulta de esas, pues resulta ser engorroso. Lo segundo que nosotros buscamos es derivar la llamada. Call deflection habla literalmente de cómo puedo hacer que esa llamada que entró, que ese contacto digital que entró, no se convierta en una llamada que termine en un agente humano. ¿Por qué? Porque la llamada del agente humano es más costosa. De vuelta, no quiero eliminar a los agentes humanos. Los quiero ahí, pero quiero que queden para lo que yo quiero que ellos respondan, no para cualquier cosa que tenga la organización para hablar. ¿Por qué? Porque quiero, como ellos son más capaces, como pueden resolver consultas muchísimo más complejas, quiero que ellos se encarguen de eso. O mismo, que yo decido como organización darle a un arquetipo de persona que llegue directo al agente humano por X o Y. Porque recuerden que ni el género ni la edad entran a influir en esto, ¿no? Porque tenemos personas que tienen un mindset teniendo 80 años de una persona que puede ser de 20 porque es más jovial, porque es más activo, porque le gustan actividades más diversas que personas de ese rango etario les suelen gustar, según lo que dirían ciertos estereotipos. Eso no determina que una persona de 20 años no pueda tener lo que consideramos el comportamiento de una persona muchísimo mayor. Entonces, esas son las diferenciaciones que queremos hacer. Esos son mindsets, son formas de pensar. También podemos ver que las formas de pensar evolucionan o migran. Una se puede convertir en otra si yo como organización los entreno, los capacito, los educo a utilizar mejor los canales que tiene mi organización. Bueno, entonces, si yo logro que esa llamada no llegue a un agente humano, sino que se la resuelva en la inteligencia artificial, pues ahí es donde yo estoy haciendo mi negocio. ¿Por qué? Porque como les dije, como planteamos nosotros esta visión, no requerimos CAPEX. Lo hacemos solamente, es IBM quien está tomando ese riesgo de inversión. Por supuesto, nuestros clientes tienen que poner sus equipos, tienen que poner su talento, tienen que poder tomar ese tipo de operación, pero en este caso lo que nosotros cobramos por llamada resuelta. Esa es la forma en la que nosotros entendimos
que podemos hacer proyectos de transformación supremamente desafiantes sin necesitar un capital de inversión por parte de las organizaciones. Por eso no llamamos más clientes, sino alianzas, porque lo que buscamos es algo a largo plazo. Y por último, yo les decía que tenemos que dejar para los agentes algo mucho más robusto, algo mucho más complejo, porque, pues, por supuesto, como les decía, nosotros tenemos la capacidad intelectual que no tiene una inteligencia artificial, y el tacto también, la humanidad, porque algunas cosas o algunas personas pues prefieren ya directamente gestionarse con una persona, y eso son cosas que difícilmente podemos cambiar o romper, ¿no? Hay cosas que se pueden migrar orgánicamente y hay cosas que no. En algunos casos son algunos arquetipos de persona. Pero sí vemos que es supremamente importante que esos agentes humanos que ya están tomando las llamadas sean lo más eficientes posible, pero en el sentido de que hacerles el trabajo lo más fácil posible. Con nuestros clientes es la mejor experiencia posible y con nuestros empleados también de vuelta es experiencia, pero es tener la mayor facilidad posible para hacer su trabajo. Y el Care Optimization, esa optimización de esa atención, se trata de eso, cómo la inteligencia artificial ahora se pone a disposición de el agente, ¿cierto? Y le da información proactivamente a medida que también puede ir escuchando la conversación con el usuario para darle, por ejemplo, lo que sería un next best offer, o si necesita ayuda con algo más, o entender que el cliente pues también está buscando algo diferente, poder ayudarlo. Entonces, en estas patas, en estas tres miradas, vemos un montón y hay un montón de tecnologías que están detrás. Ahora vamos a ver con un poco más detalle con quién lo podemos hacer, y IBM en ese sentido no se compromete o es agnóstico realmente a la tecnología, y eso es una de las cosas más interesantes de este tipo de transformaciones. No imponemos un punto de vista con relación a la arquitectura o a la infraestructura, todo lo contrario. Buscamos es entender el contexto del cliente, de nuestro aliado, con qué es más fácil desenvolverse, cuál es su ecosistema de aplicaciones, para entender realmente cómo hacerlo. Aquí nosotros somos cerebro, no es que estamos trayendo además todos los otros componentes. Vale aclarar que la tecnología que viene desarrollando IBM es muy, muy superior, precisamente por el tipo de tiempo que ya lleva o que ha tenido para perfeccionarlo, ¿no? Entonces, creo que con esta mirada del Cognitive Contact Center, a mí me gustaría comentarles un poquito, aquí está justo la arquitectura. Ahora les quería mostrar como un poco el detrás de cámaras de cómo funciona esa interacción con los clientes, y después más adelante contarles un poco más de experiencias que tenemos en la región, y si hay preguntas, todas las que ustedes quieran, las vamos a poder responder. Entonces, yo les comentaba que esto es una transformación que está habilitada por la inteligencia artificial y por la automatización. Aquí hablamos no solamente de amplificación de servicios, ni de robotización, ni de automatización de procesos, sino de muchísimas capas más, ¿no? De cómo nosotros podemos conectarnos con los core, con los sistemas legados de las organizaciones, cómo podemos nutrirnos de diferentes nubes. No necesariamente estamos diciendo que tenemos que ir con una nube única. La visión misma que tenemos nosotros en IBM es de la nube híbrida, de entender cómo podemos disponibilizar todas las nubes que hoy hay, porque todas tienen sus beneficios, y la mayoría de organizaciones ya están inclinadas por una o por varias, y cómo podemos nosotros realmente conectar todo esto. Cómo podemos habilitar no solamente tecnologías avanzadas de analítica o de machine learning, sino también enfocarnos en tener una visión más abierta, más open source, porque si algo que entendimos y si algo que el mensaje del inicio de la conversación les quiere dejar es que las tecnologías exponenciales pues se van a seguir avanzando. Por eso no pensar en un proyecto de transformación que no sea líquido, por así decirlo, o abierto, que permita el acople o modularizar las nuevas tecnologías que van a venir, pues no tiene mucho sentido. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos como práctica y que está habilitado por un centro de competencias cognitivo, que justamente lo que hace es habilitar esas capacidades líquidas en función de que las vayamos necesitando, y ver cómo vamos también incorporando nuevas, como les decía, nuevas tecnologías. Esto es solamente para que lo tengan presente, que es algo que se nutre de todo el ecosistema que hay hoy en el mundo de inteligencia artificial y automatización y de nubes. No es solamente lo que tiene IBM. Esto es una visión totalmente transformacional, pero desde el punto de vista de servicios. Como les decía, esto tiene algo fantástico. Lo que nosotros hacemos está 100% apalancado por OPEX, o sea, no estamos y no requerimos
una inversión de capital de nuestros aliados para hacer que esto funcione. Vemos sí que estamos con una reducción importantísima del tiempo medio de llamada y de operación. Es algo que buscamos nosotros y estamos generando un ahorro importantísimo para las organizaciones, porque como les decíamos, esto está apalancado sobre el OPEX y eso le está generando a las organizaciones un ahorro de hasta casi el 50% en los próximos años, en los que se da la transformación y operación del Cognitive Care. Entonces, esto es una de las cosas que a mí más me gusta del modelo, si bien hay muchísimo detrás de cómo opera realmente el agente cognitivo y cómo se integra y la madurez que va adquiriendo al paso del tiempo, pero ya que sea un proyecto que no necesita inversión, creo que es justamente de lo que hoy la mayoría de organizaciones están pidiendo hablar. La forma en la que nos vinculamos creo que tiene que estar no solamente vinculado por un valor agregado o una propuesta que tenga un valor agregado diferencial, sino que piensen en ambas partes, que piensen cómo mejorar la experiencia del cliente de la organización con sus clientes y cómo optimizar su eficiencia operacional. Les voy a dejar un segundo, les voy a dejar ahora para que lo escuchen, no lo voy a dejar todo porque la intención es más que nada que veamos la sofisticación de la inteligencia artificial. Esto es en Endesa, en España, donde nosotros tenemos un proyecto de Cognitive Customer Care. Y quiero que pongan atención a las preguntas, porque las preguntas son abiertas, las preguntas no son abiertas o cerradas, hacen que la inteligencia artificial tenga que pasar por un proceso para poder llegar a la respuesta que necesita el usuario. Vamos a ver dos. Vamos a ver una que es una llamada y otra que es un contacto digital. Acuérdense que lo importante acá es entender que no es solo el contact center, sino la forma en la que se vinculan nuestros clientes a través de cualquier canal. Eso lo podemos hacer por WhatsApp, por la web, por la misma aplicación, cualquier canal. Ahora vamos a ver incluso en uno de los clientes que tiene IBM en la región, todos los canales o todos los medios por los cuales está habilitado el Cognitive Care. Así que voy a dejar un rato el video, vemos después el del contacto digital y después les cuento un poquito de las experiencias y ya ahí sí vamos a preguntas. Por favor, diga brevemente el motivo de su llamada. Hola, buenos días. Necesito varias copias de mis facturas porque me las está pidiendo Hacienda del año 2017. Un momento, por favor. Voy a gestionar tu petición de duplicado de factura, pero antes debo terminar de validarte. Necesito que me digas tu nombre completo. Me llamo Eduardo Casanova Cuesta. Por último, indícame la dirección del suministro del que necesitas la copia de factura, incluyendo la población. El de la calle Peña Horcajo, número 20, en Madrid. Por favor, indícame a cuáles de los contratos te refieres. ¿Al contrato de servicio de mantenimiento o al contrato de gas natural? Necesito las copias del contrato de gas natural. ¿Quieres la factura del último mes o necesitas copias de otras facturas anteriores? Necesito las facturas del año 2017 porque me las está pidiendo Hacienda. Un momento, estamos consultando tus datos. Las facturas de las que quieres copia son las del periodo de enero de 2017 a diciembre de 2017, ¿correcto? Sí, estas son las que te he pedido. Aunque sueles recibir las facturas por papel, lo más rápido es que te la enviemos a casanova@crm.crm. ¿Prefieres por correo electrónico o por correo postal? Mira, como son para Hacienda y quiero los originales, prefiero por correo postal, por favor. La dirección postal que tenemos en nuestros sistemas es la siguiente: Plaza Peña Horcajo, 20, segundo, Puerta B, Madrid. ¿Te la mandamos a esta dirección? No, a esa no, porque me he ido a vivir con mi novia y he cambiado de dirección. Ten en cuenta que si cambias la dirección, a partir de ahora te van a llegar las facturas a la nueva dirección. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿A qué dirección deseas recibir los duplicados de factura? Por favor, indícame la calle, número y población. Quiero que me las enviéis a la calle Corazón de María, número 19, cuarto A, en Madrid. Por favor, dime el piso y la puerta. El cuarto A. ¿Me puedes confirmar que la dirección de facturación nueva va a ser? Calle del Corazón de María, 19, cuarto
Puerta A, Madrid. Sí, esa es. Un momento, estamos actualizando tus datos. Se ha cambiado la dirección de facturación con éxito. Según lo que hemos hablado, te vamos a mandar las facturas del periodo de enero de 2017 a diciembre de 2017 a la dirección de envío de... Bueno, una pequeña reflexión antes de ver al próximo. Lo corto porque pues mi intención era justamente que vieran la sofisticación de la conversación. Aquí hay de vuelta, aquí hay UX de diálogos conversacionales. Aquí está es pensada la conversación no solamente en los datos, sino en con quién está hablando la inteligencia artificial. Y de vuelta, aquí lo que queríamos justamente era ver, por supuesto, la voz suena robotizada. Hoy por hoy las capacidades que tenemos es evitar que suene la voz robotizada para que sea un diálogo totalmente fluido. Los estudios nos han dicho que hay personas o hay arquetipos de persona que no le molesta la voz robotizada, pero hay otras a las que sí, y justamente por eso ya inmediatamente piden hablar con un agente humano. Entonces, parte de lo que nosotros queríamos con esto era mostrarles no solamente de vuelta el nivel de sofisticación de la tecnología, de la interacción, sino cómo aplicamos metodologías para hacer que esto realmente funcione. No funciona única y exclusivamente con la tecnología. Eso no es una transformación tecnológica, eso es una transformación organizacional, es una transformación que va a impactar la cultura de la empresa. Nosotros el abordaje que tenemos es holístico, porque justamente pensamos y entendemos que esto no solamente va a afectar la forma en la que se vinculan los clientes, sino los empleados. Y hay que acompañarlos en ese proceso de cambio para que podamos ver de qué manera podemos, como les mencioné anteriormente, reinventar ese talento y aprovecharlo para la mejor, lo mejor para la organización, perdón, por así decirlo. Entonces, ahora brevemente quiero comentarles, esto de vuelta es algo que es una prueba de Orange, donde nosotros hicimos el Cognitive Care de Orange, pero esta vez el contacto es a través de WhatsApp, ¿no? Estamos acostumbrados ya a algunos contactos con bots por WhatsApp, pero no con una inteligencia artificial que pueda directamente ya tener una conversación fluida conmigo, ¿no? Y buscando precisamente ir a los pilares que les comentaba, que era el call avoidance, de evitar que se convierta en una llamada, dando la información proactivamente al cliente y mismo hacer el deflection o la llamada derivada para que pues, el cliente no vuelva a llamar por este mismo tema. Vamos a mostrarlo, vamos a verlo rápidamente y seguimos conversando un poquito de dónde más lo hemos hecho. Unos segundos. Bueno, me encantaría escucharlos, pero bueno, sé que la dinámica es justamente hacerlo al final, pero como les decía, entonces aquí vimos una interacción, aquí no es que nosotros hacemos un bot y ya está, esto es algo
que es cross todos los canales. Justamente lo que buscamos es la unificación de esa interacción, de ese punto focal entre los clientes y la organización para la gestión de estas consultas, ¿no? De las necesidades mismas que pueden tener las organizaciones. Via es la inteligencia artificial del Banco Bradesco de Brasil. Via arrancó hace ya algunos años su camino, donde realmente ha sido fenomenal la forma en la que ha avanzado. Arrancó con 123 millones de interacciones en el año 2019 y ya para el 2021 va para 551 millones de interacciones con los usuarios del banco. Esto es algo que ha sido progresivo, ha sido algo que realmente ha hecho y ha mejorado la imagen de la organización. La evaluación de los clientes está arriba del 80%, lo cual es fenomenal. El 95% de las preguntas son resueltas. Y aquí es donde yo por lo menos les quería contar cuál es esa forma que tiene de omnicanalidad. Pues justamente Via. Via hoy responde a sus clientes a través de Alexa. Cuando le preguntan, oye Alexa, ¿cuándo vence mi próxima tarjeta, o mi factura, o mi resumen de cuenta? Y les puede dar esa información en el momento porque está conectada con Via y el banco. Entonces, estas son de las cosas que nosotros hoy vemos como un diferencial justamente de vuelta por la mejora de la experiencia del cliente, por el contexto que vivimos de pospandemia, porque si no reinventábamos la forma en la que estaba establecida la atención al cliente, pues iba a pasar lo que me pasó a muchas organizaciones que vimos en el inicio, ¿no? Tal vez no fue la razón por la cual se fueron a bancarrota, pero sí definitivamente, pues que es un aspecto que es similar, ¿no? Que si hoy no podemos atender o no podemos escuchar a nuestros clientes, pues se van a ir a la siguiente mejor opción. Piensen en sus viejos, en los viejos de sus viejos, ellos no tenían la opción de elegir o la oferta que tenemos hoy en día. Hoy a mí mi banco no me da la respuesta o no me da lo que yo necesito, pues en 2 segundos yo me voy al banco que está en la esquina, que seguramente sí está desesperado por tener un nuevo cliente, que traiga su sueldo. Entonces, esa marca de lealtad realmente se fija en función de si me entienden, me escuchan y saben qué es lo que yo necesito. Y por supuesto que pueda tener una respuesta en el tiempo que necesito, que espero. Yo les tenía más organizaciones que hoy han hecho este cambio, pero me quedo con este slide y después quiero ir a las preguntas, porque aquí en este slide hay cosas que son reales. Esto lo tomamos del Twitter de algunos bancos, o creo que fue de TIM, o de donde hicimos TIM es una compañía de telecomunicaciones en Brasil, y la gente se impresiona de que después se enteraron que era una inteligencia artificial con la que se estaban comunicando. Y eso es justamente lo que estamos buscando, ¿no? De vuelta, no es la eliminación de trabajos, todo lo contrario, es la empoderación del capital intelectual que tienen las organizaciones, o sea, las personas, el talento y cómo pueden ellos hacer un trabajo que además les dé más satisfacción y se sientan mucho más cómodos con hacerlo, ¿cierto? Y dejando la tecnología y hacer lo que puede hacer más rápido y mejor. Ese es el enfoque al cual nosotros pues, estamos apuntando, con una visión, por supuesto, muy diferencial de atención al cliente, donde realmente damos un valor agregado en función de eso y haciendo más eficiente las organizaciones. Así que yo termino acá, me encantaría poder escucharlos. Ahí, Mónica, no sé si quieres, abrimos el espacio acá, o si ya hay algunas preguntas, o si nos vamos al café, como tú me indiques. Hola Jorge, sí, no, pues queremos primero agradecerte por mostrarnos pues la importancia de entender de forma integral las necesidades de los clientes para las diferentes organizaciones, por tenernos tan conectados y atentos a esta interesante charla. Por aquí tenemos una pregunta que nos hace una persona en el chat y nos dice: ¿qué tanto afecta la resistencia al cambio la implementación de la actualización tecnológica? Esa resistencia al cambio por parte de los empleados, o sea, de los colaboradores o del cliente, porque es una muy buena pregunta. Yo pensaría que más desde la parte del cliente, pues de todas maneras el resistirnos a eso, yo pienso que evita recibir de pronto esos bienes o servicios que requerimos. Totalmente. Bueno, justamente es una muy buena pregunta, pero voy a responderla por ambas partes. Voy a responderlo desde el lado del cliente y desde el lado del empleado. Desde el lado del cliente,
siempre va a haber una resistencia. A ver, el ser humano siempre se resiste al cambio, por naturaleza se resiste al cambio, porque cuando nos adaptamos, nos acostumbramos y estamos cómodos, pues ¿por qué me voy a incomodar? Porque por más de que me traiga algo, un beneficio, pues ya las cosas están bien así como están. Esa es la forma en la que hemos entendido que el ser humano suele trabajar. Lo que nosotros sí podemos hacer es mostrar más la atracción, el atractivo, el beneficio de realmente adoptar estas tecnologías, educar. Porque en definitiva, yo se los digo de experiencia, hace unos 4 o 5 años hicimos una transformación en una compañía financiera de Argentina. Hoy por hoy es una de las fintech más grandes, hizo una migración, es de un grupo muy grande argentino, pero esta organización tiene una cultura de trabajo fenomenal. Ya de entrada, llegar a ellos era increíble porque había un ambiente de trabajo impresionante, supremamente rico. Entonces creo que eso es una de las cosas que yo creo que moldea o ayuda a moldear eso. Este proyecto fue una transformación de sucursales. Lo que hicimos fue readaptarla o reinventar la forma en la que ellos conseguían su canal físico. La mirada que tenían de omnicanalidad iba solamente si todos los canales funcionaban bien, no solamente si la aplicación y la web era un golazo, pues ellos querían que las casas, que así es como le llamaban a las sucursales, no son un banco, son una tarjeta de crédito, pero tenían estas casas donde la gente iba a pagar. Y la gente era feliz de ir a la sucursal, la gente era dichosa de tener que ir porque se encontraban con sus amigas, las señoras, los señores se encontraban con sus amigos, hacían la fila juntos, y les estoy hablando que eran filas de cuadras y cuadras y cuadras, porque todos caían el mismo día a pagar, porque nadie sabía cómo pagar a través de la aplicación. El protocolo de atención de los colaboradores no estaba estructurado para que ellos les enseñaran a las personas a utilizar los canales que ya tenían, sino a resolverlos y dejarlos ir. Pero les estoy hablando de una cultura organizacional que los mismos colaboradores ayudaban a los niños a hacer las tareas por Facebook. O sea, estamos hablando de una vinculación que yo creo que no existe en otra organización del planeta, que eran así de cercanos. El cordobés, en Córdoba es donde ya es una persona muy alegre, muy amable, muy cordial. Entonces no me parecía raro por ese lado, pero sí me parecía que la misma organización habilitara y empoderar a sus colaboradores para continuar haciéndolo. Y la forma en la que nosotros introdujimos las nuevas tecnologías, porque introdujimos un tótem digital, un kiosco donde las personas podían entrar y hacerlo, introducimos también pues el conocimiento de la aplicación. Oiga, ¿qué tal se mueve? Esto de vuelta, porque estudiamos los arquetipos de persona de la organización y entendimos cuáles son más aptos a poder usar mejor la tecnología. Y cómo podíamos migrar a las personas para que lo fuesen, ¿no? Entonces, un arquetipo de persona, por ejemplo, era el nativo digital o el que entendía perfectamente todo, pero tal vez no había agarrado nunca la aplicación ni entendido cómo funcionaba y pues la desestimaba. Parte de esa adopción vino de la educación de los colaboradores a los clientes para que entendieran realmente cómo hacerlo. Y eso se hizo con un modelo muy interesante. Yo no sé si ustedes todos conocen las tiendas de Apple, donde llega uno y no hay mesa de counter, de caja, todos los chicos están dispersos por todos lados, porque es un modelo de atención hombro a hombro. Y eso fue lo que nosotros implementamos en esta organización, justamente para que la gente se sintiera más acompañada, para que se sintiera que le están ayudando y no que quieren sacárselo del paso, que eso es otra de las cosas que puede suceder. Y ahora les doy el ejemplo de cómo esto puede ser para un habilitador para los empleados. Hace también algunos años, y esto lo hicimos aquí en Colombia en un banco, una de las cosas, y esto cuando empezó el boom del RPA, habilitamos 250 RPAs, los robots, para ayudar a las personas que estaban trabajando en el back office y en las sucursales. Entonces la idea es, ¿cómo le muestro los beneficios? Y fue perfecto, el robot todo armado, se los pusieron a todos en las computadoras y se hicieron las pruebas, era locura, el tiempo que se ahorraban gestionando las cosas eran una locura. Las primeras semanas los picos de uso fueron altísimos y empezamos a ver el decreciente a partir de la tercera, cuarta semana, al punto de que casi nadie ya estaba utilizando los robots. Entonces los ejecutivos estaban jalando las mechas porque decían, nos gastamos un jurgo de plata para hacerle mejor, lo más fácil la vida a las personas de la organización. No usan
los robots. ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Cómo manejamos esto? Y cuando nos pusimos un poco a mirar el trasfondo, no se había diseñado ese journey con los empleados. Ellos tenían miedo a que esa tecnología los fuese a reemplazar. Literal, había personas que pensaban que era Skynet, y que Skynet le iba a sacar el trabajo. Para los que no conocen Terminator, Skynet es la inteligencia artificial que termina con toda la humanidad. Un poco drástico, pero imagínense que el miedo era, o la falta de uso tenía un sentido absoluto. Y realmente el mensaje vino con una parte obviamente de gestión del cambio importantísima, pero para que ellos entendieran que la tecnología no estaba para reemplazarlos, sino para empoderarlos. Esa es la parte que yo les comentaba que es fundamental de la reinvención del talento, porque en esa parte de reinvención del talento la gente entiende que es su capacidad intelectual la que vale y no lo que puede hacer con sus manos. Y empezamos un proceso como de reestructuración de cómo realmente tendría que ser ese onboarding con los empleados, y fue, no te digo que fue del 100%, pero sí vimos una mejora drástica que estaba arriba del 70-80% en la adopción de las tecnologías que habíamos puesto a su disposición. Entonces creo que si la palabra me lo permite, es eso, es educación, es hacerlo de una manera que la gente entienda que está para ayudar y no para reemplazar. No sé si respondo con eso tu pregunta, si hay una repregunta, con muchísimo gusto. Jorge, pues no, te invitamos a que pasemos al café de innovación. Invitamos a todos nuestros participantes que vamos al lobby de la plataforma. Allí encontramos el ícono del café de innovación y la idea es que nos dirijamos a la sala 3 que se llama Emprendimiento para que sigamos conversando con Jorge sobre esta información que nos ha brindado el día de hoy. Nuevamente, Jorge, agradecerte por unirte a este evento de país y a este evento de Innovar Más. Un feliz día para todos. Gracias. Chao, gracias. Ya nos vemos.